Bienvenidos a este episodio del podcast con Felipe Rojas desde Medellín. Vamos a tener una charla. Felipe tiene muchísima experiencia, tiene una escuela de negocios, de capacitación en flipping en Colombia desde hace muchos años, así que este episodio va a ser imperdible. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raider, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Virgilio, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Gracias por invitarme a tu programa. Un placer, un gusto poder tener esta charla con vos y con todos los que nos van a estar escuchando en este podcast. Bienvenido a la Flipping Master, el podcast inmobiliario, donde vamos a tener esta charla. Felipe, presentate para que la gente que nos está escuchando, algunos pueden no conocerte, para que te conozcan. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Felipe Rojas, junto con mi esposa Camila, tenemos un negocio, CF Rojas, donde desarrollamos proyectos de flipping inmobiliario en Colombia. Inclusive tenemos un canal de YouTube al que los invitamos a verlo, nos pueden encontrar como CF Rojas, donde mostramos sus proyectos de transformación. Yo soy administrador de negocios, tengo una maestría en economía, no sabía pegar un ladrillo cuando empecé este negocio, pero bueno, ya llevamos cerca de 10 años en este tipo de inversiones, hemos desarrollado más de 150 proyectos propios. Ahora estamos como cambiando un poquito del flipping a la construcción, estamos terminando nuestro tercer edificio, edificios enfocados en este caso a rentas cortas, porque Medellín viene creciendo bastante en el sector turístico. Y bueno, en eso vamos, y hemos educado a más de 1000 estudiantes aquí en Colombia. Perfecto. Sos del mundo de la administración, sin embargo, te dedicaste al flipping durante muchísimos años. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó ese primer proyecto? ¿Cómo te enganchaste con el negocio del flipping de casas? Yo creo que, y me atrevería a decir como a la mayoría de personas, no a todos, pero sí a la mayoría de personas, hermanos a la obra o Property Brothers, esos gemelos que remodelan casas, y Discovery Channel influyeron bastante porque nos pasábamos los fines de semana viendo esas grandes transformaciones, pero creíamos que aquí en Latinoamérica no se podía. Pues por lo menos uno lo veía que lo hacían en Estados Unidos, pero yo decía, no, en Colombia no sé, no se podrá hacer. Invertí, por esa época estaba trabajando en una compañía de ingeniería eléctrica, tenía algunos ahorros, los invertí en bolsa y me fue muy mal. Coincidió con el año 2014 que hubo un tapering en Estados Unidos donde empezaron a bajar las tasas de interés, entonces eso recogió como el dinero en general de los países emergentes y mis acciones perdieron valor. Esperé como casi 2 años a que las acciones volvieran al nivel real y cuando estuvieron en ese nivel las vendí y dije, bueno, si yo estudié negocios no debería estar entregándole mi dinero a otro para que lo administre por mí. Entonces invertí en un primer proyecto, no me alcanzaba para comprarlo completo, no sabía cómo se hacía el negocio, pero me arriesgué, me asocié con el que me estaba vendiendo la casa y así desarrollamos un primer inmueble que hoy no invertiría en ese porque hubiera podido cometer todos los errores que yo le digo a mis estudiantes que no cometan, pero afortunadamente salió muy bien. Yo siempre digo que fue Dios o la Virgen o el Dios en el que ustedes crean que me dijo, vea, este es su camino, entonces le tiene que ir bien en este primer proyecto para que no se me desanime. Y bueno, así fue que arrancamos, como influidos por los hermanos a la obra y sin miedo al fracaso. Bien, más de 150 flippings después de ese primer flipping. Le hablemos a las personas que están queriendo empezar, están tentados, están seducidos por este negocio. Primero te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta del flipping? ¿Qué es lo que más has disfrutado? Para mí lo más divertido es que son proyectos corticos. Entonces,
a veces es muy frustrante cuando uno tiene que esperar 4 o 5 años a tener el retorno sobre la inversión. Estos proyectos de flipping son proyectos que en promedio aquí en Colombia tú puedes estar teniendo el retorno sobre la inversión a los 5 meses. Entonces son proyectos muy rápidos. Tú compras la casa, la transformas, ves una transformación increíble en un corto periodo de tiempo y la rentabilidad también es muy buena. Aquí nosotros estamos teniendo rentabilidades entre el 20 y el 30% en 5 meses, que eso no se lo da a uno ni exportar cocaína, pues le digo que esa rentabilidad no se la da a uno acá nada. Entonces son unas rentabilidades supremamente buenas en unos periodos cortos de tiempo y haciéndolo legalmente. ¿Qué mejor? Por supuesto, por supuesto. Sin duda, el hecho de que sea una inversión tan corta y en real estate, en temas inmobiliarios, lo hace Es muy un seguro. negocio absolutamente único. Yo digo que el flipping es el negocio inmobiliario más rentable del mundo Sí. porque combina esa rentabilidad con plazos cortos de 5 meses. Te quiero preguntar sobre lo que vas diciendo, es repreguntarte un montón de cosas. Una de las cosas que has dicho es 5 meses. Para que dure 5 meses tiene que haber por lo menos dos factores. Uno es que la remodelación se haga sin perder Correcto. tiempo en un plazo determinado con mucho control y otro que la propiedad se venda rápido, por lo tanto que salga al mercado a un precio competitivo, por decirlo así. Hablemos primero de la remodelación, de los tiempos de la remodelación, porque es clave. Si esa misma rentabilidad se la obtiene en un año, ya no es lo mismo que si se la obtiene en Claro. 5 meses. ¿Qué podemos hablar de los tiempos? Digamos que ahí de pronto oculto queda un tema que muchas personas pueden pasar por alto y es que en Latinoamérica muchas de las construcciones fueron, o por lo menos en el caso colombiano, y yo me atrevería a decir pues que en Latinoamérica en general muchas de las construcciones fueron desarrolladas de manera informal. Entonces, uno debe evaluar muy bien que ese proyecto que vaya a comprar sí tenga la documentación al día. Es decir, si cuando tú miras la escritura pública o el certificado de tradición y libertad, aquí en el caso colombiano, en cada uno de los países se llama distinto, pero la escritura pública, el área legalizada, el área construida, debería coincidir con el área real en papeles y en la realidad. Porque si tú te enfrentas a un proyecto de esos donde te toca entrar a legalizar un área, tendrías que sacar una licencia o un permiso de construcción, tendrías que hacer pues como todo el proceso de legalización y ahí se te correrían los tiempos. Entonces lo primero es revisar que ese inmueble ya cumpla con todos esos procesos. Muchas veces a nuestros estudiantes les sugerimos arranquen con proyectos en edificios que hayan desarrollado constructoras, que también encuentra uno apartamentos o casas desarrolladas por constructoras que puedan legalizar y organizar, porque de esa forma uno garantiza que ya cumpla con todo ese tema legal y busquen remodelaciones que sean fáciles. Si te buscas un proyecto muchísimo más complejo, puede que la rentabilidad sea mayor, pero el plazo también va a ser mayor, lo que tú acabas de decir. Entonces, digamos que esa tasa de retorno con respecto a tu dinero va a disminuir. Entonces, es como estudiar muy bien cuál es el primer Perf- proyecto en el que te vas a enfrentar. Perfecto, perfecto. Y te quiero, antes de hablar de la venta, porque ya estábamos hablando de la venta y todavía no hemos comprado la propiedad, eh, ¿cuáles son los elementos por los cuales vos te tamizás, uno, ves si es una oportunidad en serio o no? ¿Qué es lo que te hace descartar una propiedad o qué es lo que le enseñás a los alumnos que sean motivos para descartar una propiedad? ¿Y qué es lo que decís, esta sí es una oportunidad? Bueno, por ejemplo, yo les digo propiedades para descartar, apartamentos en subsótanos o en sótanos, en niveles como por debajo del suelo. En pisos altos sin ascensor, también son inmuebles que son muy difíciles de vender. Entonces uno los encuentra baratos, un quinto piso sin ascensor, un cuarto piso sin ascensor. Pero nosotros ahora que tenemos dos niñas pequeñas y que tenemos la bebé, sabemos lo que es subir un coche, lo que es subir un mercado, lo que es subir bien encartados pues, 4 pisos sin ascensor sería mortal. Entonces, para muchas familias jóvenes e inclusive para adultos mayores que ya tienen problemas de movilidad, esos apartamentos no funcionan. O incluso para cualquier familia que tenga que subir un mercado, 4 pisos por escaleras, es muy complejo. Entonces, esos inmuebles los descartamos. También les sugiero yo a los estudiantes descarten inmuebles que ya el precio de entrada
esté como muy similar al precio esperado de venta. Porque la negociación, si usted puede de alguna forma bajar ese precio, la pelea va a ser muy dura. Entonces, ¿para qué te vas a descartar vos buscando y negociando con un propietario que ya tiene un precio muy ajustado, sabiendo que el mercado tiene tantas alternativas de, de propiedades distintas? Entonces, esos que están como con el valor muy ajustado, yo los descarto rápido y me concentro solamente en esos que el valor por metro cuadrado me da como con un porcentaje entre el 25, el 30% ya de entrada de descuento con respecto al valor esperado de venta. Perfecto, perfecto. Yo siempre les digo, en el libro y que escribí, te lo muestro, Felipe, Para compra, que la remodela, comunidad también lo vende, conozca. gana. Que ese Y está nuevo, me decías. nuevo, lo estoy lanzando ahora. Así que estoy muy feliz. Es un libro que le he puesto mucha cabeza, mucho corazón. Estoy verdaderamente muy contento. Creo que es un gran libro en español de flipping inmobiliario. Y que es Y no internacional, ¿no? hay Tiene todos cambios los de tiempo. criterios para que... Aquí estamos esperándolo. Perfecto, seguro que sí, por supuesto que sí. Eh, y que si la clave está en comprar bien. Si no se compra bien, después no se puede remontar el negocio. Si se compró caro, no se puede hacer magia en la remodelación ni en la venta. La clave pasa por comprar bien y más allá de los criterios comerciales, que es decir, comprar algo que aunque se la remodele no va a ser vendible porque está en un piso alto por escalera, eh, la clave está en comprar bien comparado con el precio de venta posterior, ¿cierto? Ser prudente con un precio de venta para que se pueda vender rápido y de ahí aplicar una técnica que nosotros le decimos la técnica del 70%, que es aplicar precio de venta después de la remodelación por el 70 o por el 75%, no menos que eso, incluido el precio de costo de remodelación. Entonces, si yo voy a vender un inmueble a 100.000 y no lo podría pagar más de 70.000, incluida la remodelación. Si quería gastar 10.000 de remodelación, no podía pagar por ese inmueble más de 60.000. De manera que después tengo gastos comunes de mantenimiento, impuestos, gastos de compra-venta y quede por lo menos un 20% al final para de rentabilidad para el esfuerzo. ¿Mm? ¿Cómo es común en Colombia trabajar con préstamos a tasa o con inversores que financian el proyecto y se llevan una parte de la rentabilidad? Desafortunadamente en Colombia, porque no conozco pues en los demás países cómo funciona, pero en Colombia puntualmente los bancos no te reciben como garantía hipotecaria un inmueble muy antiguo o un inmueble muy deteriorado. Entonces, en la gran mayoría de los casos, en este tipo de proyectos de flipping, no te van a recibir por lo menos el inmueble en el cual vas a intervenir. Sin embargo, hay otras estrategias. ¿Cuáles son? Un leaseback, por decir algo, sobre ese apartamento, que es el apartamento donde yo vivo, entonces yo se lo puedo entregar al banco como un leaseback, él me entrega unos recursos, con esos recursos ya voy y desarrollo el proyecto. Ese sería el mundo ideal. ¿Por qué? Porque las tasas son mucho más bajitas. En este momento en Colombia, los bancos para crédito hipotecario están con unas tasas entre el 9,5 y 10,5, alrededor como de esas tasas se mueven las diferentes entidades financieras. Entonces, si yo tengo un inmueble que me va a generar en 5 meses un 20% de rentabilidad, viene siendo un 45% efectivo anual, me da de sobra para pagarle ese alrededor de 10-12% de los bancos y me queda otro 30% de retorno para seguir creciendo mi capital. Entonces, el mundo ideal sería ese. Desafortunadamente es complejo. ¿Cuál es la otra alternativa si yo tampoco tengo un activo para entregarle como garantía al banco? También puedo entregar como garantía en prenda los vehículos, motos o carros. Esa sería otra alternativa. Y nosotros promovemos mucho en nuestros programas la asociación entre los estudiantes. Entonces se forman grupos de estudiantes, entre todos ponen cada uno alrededor de $10,000 y entre esos 5 o 6 estudiantes ya se pueden comprar un inmueble y van desarrollando proyectos. Y adicionalmente, también en muchos casos, cuando ya tienen experiencia y se van yendo solos, los inversionistas creen fácilmente en este tipo de proyectos porque hay una garantía real. Tú puedes entregar el inmueble que vas a intervenir con garantía hipotecaria. Entonces el inversor
queda con una garantía sobre su dinero y al final tiene un retorno sobre la inversión. Es el más costoso de todos, pero si no tienes otras alternativas, pues eso es mejor que nada, que quedarte en la casa llorando. El inversor se lleva una parte de las ganancias, es decir, de alguna manera el flipping manager trabaja para hacerle ganar plata al inversor y compartir parte de esa ganancia, ¿correcto? Ese es un Así, modelo. así fue que nosotros trabajamos muchos años, por eso tuvimos tantos proyectos, porque no teníamos todos los recursos, o por lo menos no para tener 150 inmuebles. Entonces lo que hicimos fue eso, es partiendo como de nuestros amigos y de la familia, cada uno iba invirtiendo en un proyecto y así lo desarrollamos y así crecimos. Bien. ¿Y qué es lo normal en Colombia? ¿Compartirse 50 y 50 de la rentabilidad o algún porcentaje diferente? Nosotros lo hacíamos 50 y 50. Sin embargo, eso depende también mucho como del nivel de vinculación que tenga el inversor en el proyecto, porque hay inversores que se quieren también meter en el proyecto, entonces si asumen algunos roles activos dentro del negocio, seguramente esos márgenes variarán. O si hay otros que solamente ponen el dinero y el desarrollador inmobiliario ya va teniendo mucha experiencia, seguramente el desarrollador ofrece una rentabilidad un poquito mayor o rentabilidades fijas. También tenemos varios proyectos donde lo que hacíamos era ofrecer una rentabilidad fija. Entonces, por ejemplo, si un CDT, que es un certificado de depósito a término, como un bono, en los bancos está pagando, por decir alguna cosa, el 10% de efectivo anual, el desarrollador inmobiliario ofrecía un 14, un 15% efectivo anual, era un 50% sobre la rentabilidad que ya la gente iba a tener en el banco, también con una garantía real que era el inmueble, pero para el desarrollador finalmente la rentabilidad era muy superior. Entonces, alternativas hay muchas, eso hace parte, digamos que creo yo, como del desarrollo de la experiencia que van teniendo las personas, que se tienen que seguramente que leer el libro de Virgilio para que puedan aprender cómo son esas otras estrategias o meterse a los cursos de Virgilio o a los cursos nuestros para enseñarles. ¿Por qué estoy enseñando? Porque te quiero contar de qué me lleva a mí a enseñar, qué me lleva a mí a escribir un libro, porque a mí me está yendo muy bien haciendo negocios, pero yo desde siempre tengo como una pasión que casi no la puedo manejar por transmitir lo que sé, por compartir lo que sé, por enseñar. Siento que soy bueno haciendo eso, que lo disfruto y disfruto desplegando las alas de las demás personas y lo hago desde siempre. Es la actividad menos rentable desde hace... Fui director de una escuela de negocio, de un MBA, soy profesor universitario de posgrado en real estate, casi sin ganar plata haciendo eso, pero lo hago porque tengo un verdadero entusiasmo por transmitir lo que sé. Así que yo sí creo profundamente en el conocimiento. Creo que es un valor y por eso le pongo tanta energía a aprender y también a enseñar, como vos también que tenés tu curso, tu programa. Y yo creo que en el flipping se ve muy simple el flipping, porque es comprar, remodelar y vender, ganando plata con eso. Pero son tantas los lugares donde uno puede Por perder equivocarse, plata. donde uno puede perder plata, que el no formarse termina siendo carísimo. Porque uno Claro. puede hacer un flipping sin formarse, sí, pero es probable que no te vaya bien, porque la cantidad de errores que se pueden tomar son verdaderamente muy grandes y muy costosos. Así que creo que capacitarse es lo más barato que uno puede hacer. Felipe, contame, hablemos de los errores un segundito. ¿Cuáles crees que son los errores más costosos que vos has cometido o que le enseñas a tus alumnos que se cuiden para no cometerlos? Pues mira, ahí que estaban mencionando eso, suena muy sencillo, ¿cierto? Ah, no, es comprar barato, remodelar y vender, y es solamente si yo compré barato, listo, ya gané. Pero de ahí para atrás, pues o en el medio, ahí entre líneas, hay una gran cantidad de oportunidades de cometer errores. Nosotros, yo te comenté ahorita que el primer proyecto lo inicié asociándome con uno de los vendedores o el vendedor de esa primera casa. Es un barrio popular, nosotros nos dedicamos a invertir en las comunas de Medellín. Quienes de pronto no conocen Medellín, las comunas eran
pues o Medellín está dividido en comunas, pero las comunas donde nosotros invertimos, que son los barrios más populares, es donde anteriormente era la violencia que vivió Medellín hace 30 años, donde estaba Pablo Escobar y todas esas cosas. Eh, entonces me asocié con uno de esos vendedores en ese barrio, empezamos a desarrollar ese primer proyecto, después otro, hicimos como 4 proyectos juntos. En el quinto era un proyecto en un barrio que se llama Loreto. Loreto es un barrio popular. Dentro de Loreto queda el barrio Pablo Escobar, que es un barrio que regaló Pablo Escobar pues, por allá hace 30 y pico años, 40 años. Y era una casa que no podíamos visitar por dentro porque estaba llena de tierra. El precio estaba súper barato, entonces cumplía como ese primer requisito que era que el precio estuviera barato. Y entramos, primero lo que hice fue una promesa de compraventa. Yo ya tenía algo más de experiencia, no era mi primer proyecto, entonces ya tenía un acompañamiento de un abogado experto en derecho inmobiliario que me hizo una buena promesa de compraventa, un buen contrato de promesa de compraventa. Todavía no habíamos hecho la escritura. Entonces tenía como unas cláusulas fuertes en caso que hubiera algún vicio oculto. Cuando sacamos toda la tierra, nos encontramos que era una casa que tenía una falla estructural muy fuerte. Medellín es la capital de la montaña porque estamos entre montañas, entre laderas. Entonces había una falla estructural, había como un deslizamiento de la montaña y habían evacuado todo un barrio alrededor. La casa enseguida estaba abandonada también. Entonces mi socio sabía de ese problema, pero no me lo había mencionado a mí. Cuando lo compramos, cuando yo encontré eso, él me decía, no, eso lo arreglamos, lo ponemos bonito y listo. Yo inmediatamente le dije, no tiene cuando yo me meta en un proyecto de esos, porque al lado había una edificación de 5 pisos. Esa edificación estaba habitada, pero estaba soportada en la casa que nosotros íbamos a comprar o que ya habíamos prometido en compra. Entonces, si nosotros entrábamos a hacer una modificación ahí, desconfinábamos parte del terreno o hacíamos, digamos que algún daño, nos podíamos echar ese edificio de 5 pisos encima, matar a una cantidad de gente. Entonces uno tiene que ser, por un lado, responsable, pero por otro lado, podíamos perder todo nuestro patrimonio. Entonces, finalmente, yo logré deshacer el contrato. Perdí muy poquito, perdí $250 o $300, Claro. que era lo que había invertido como en sacarla, pues en los viajes de la botada de la tierra que había ahí. Pero finalmente logré proteger mi patrimonio, pero hubiera sido un daño muy grande. La casa la habíamos comprado muy barata, la habíamos negociado como en $10,000 y la podíamos estar vendiendo alrededor de $100,000. Entonces habíamos comprado demasiado barato la casa. Había que hacerle mucho, ponerle que habría que meterle otros 30,000, pero la utilidad hubiera sido más de un 100%. Entonces sonaba muy atractivo, pero afortunadamente, pues como que tuve la previsión, llevé a un ingeniero estructural. Eso también es clave, es que si bien yo soy administrador y economista, pero uno debe aprender a acompañarse de las personas correctas para cada una de las actividades, tener un buen abogado experto en derecho inmobiliario, tener un buen ingeniero civil que lo ayude en los temas que son, y no todos los ingenieros civiles sirven para todo. Hay unos que son especialistas en estructuras, que son esos que tú debes llevar para ese tipo de cosas. Hay otros que son especialistas en gestión de la construcción y otros aspectos. Y también es clave un ingeniero tributarista. Entonces, en ese proyecto tuve como un aprendizaje muy grande porque logré pues como salvar la patria. Pero bueno, y errores hemos tenido demasiados. Que hemos tenido errores porque presupuestamos mal el costo de un techo, porque no hacemos una buena supervisión en la obra, y reemplazan todo el piso y no habían revisado que el sistema de alcantarillado estuviera bueno. Entonces solamente en ese del alcantarillado perdimos como unos $2,000. En el del techo como unos 4,000. Ahí facilito, solamente por no presupuestar bien o por no estar pendiente lo suficiente de la obra. Definitivamente en la remodelación y en la gestión de la obra se pueden gastar, ya sea por imprevisto, que siempre es bueno dejar un 15%, un porcentaje similar, 10, 20% de contingencias,
porque estamos haciendo una cirugía a cielo abierto, operación de corazón en muchos casos, y en algunos casos una cirugía cosmética, como si fuera una cirugía estética solamente de la propiedad. Pero en algunos casos es una cirugía mayor, ¿sí? Hay que cambiar todas las cañerías, toda la plomería, toda la electricidad, y demoler todos los baños, las cocinas y hacer todo nuevo, casi quedan las paredes y una buena ubicación. ¿A vos cuáles son los negocios más rentables que has hecho con casas más caras, con casas más baratas, con casas que requerían una cuestión estética y que fue un pasamanos rápido, o con casas que requerían cirugía mayor? A mí esos negocios así como de pasamanos, como que no creo que eso sea tan fácil. Si esos negocios fueran tan fácil, que a veces muchos agentes inmobiliarios a uno le dicen, no, vea, este es un negocio pasamano, usted no es sino que lo compre y lo vende más caro. Y pues bueno, y entonces ¿por qué no se va a ganar la plata al dueño? ¿No le gusta el billete o cómo es el cuento? Yo creo que de eso tan bueno no dan tanto. Para mí los proyectos más rentables son aquellos donde uno puede agregar mayor valor, ya sea porque compra un predio demasiado grande, lo subdivide y vende las unidades independientes, o compra inmuebles muy deteriorados. Hay un proyecto que está en nuestro canal de YouTube que nosotros lo llamamos la Casa de la Bruja, y era una casa que era de una bruja, de una señora de esas que lee el tabaco, que lee el tarot y lee las cartas. No sé qué tan buena fuera la bruja porque no adivinó cuándo el banco le iba a quitar la casa. El banco le quitó la casa, la remató, no la compramos nosotros no nos metemos tanto en negocios de remates, la remató un señor, pero la bruja destruyó la casa. Quitó todo el techo, demolió la cocina, cogió con una almadana a golpear las escaleras, la destruyó Upa, completamente. estaba Y fuera de eso enojada. la llenó, cogió como toda la basura que hubiera en el barrio, le dijo a los vecinos, vea, tienen colchones viejos, no sé qué, y la llenó de basura. Entonces era un predio muy difícil de vender porque nadie lo quería comprar por el avanzado estado de deterioro. Sin embargo, como nosotros ya teníamos el conocimiento, sabíamos la norma que nos permitía ya, sabíamos hasta qué punto podíamos intervenir la casa sin tener una licencia de construcción, porque ya era una casa que tenía que había tenido una licencia. Entonces digamos que amparándonos en algunas partes de la norma la podíamos intervenir mucho más rápido. La compramos con un gran precio de descuento, y la vendimos inclusive antes de terminar la construcción. Sí, fue un proyecto súper rentable, tuvimos una rentabilidad por ahí del 60% efectivo anual, una cosa así. Fue súper bueno. Hermoso, Sí, eso hermoso. y rápido además. Rápido, claro. Yo siempre digo que el negocio está en comprar aquello que aparentemente es invendible, porque está feo, porque está lleno de muebles, porque hasta tiene mal olor, eh, y que en esas oportunidades, si tienen las otras condiciones que uno las puede mejorar, porque la ubicación está bien, porque el precio de salida, eh, tenemos margen para ganar dinero, las viejas y feas son un buen negocio. Esa es mi frase, ¿cierto? Sí. Y justamente aquellas que por ahí el corredor inmobiliario dice, no, te la quiero ver esta propiedad, dice, mira que está muy fea, y ya empieza a ver, ya está cansado de mostrarla, sabe que tiene algo invendible. Creo que ese es el negocio que tenemos para hacer, comprar lo invendible y transformarlo en deseable y vendible, y ganamos dinero por eso. De alguna manera, yo creo que los que hacemos flipping resolvemos problemas. Entonces transformamos una casa que nadie la quiere en algo que alguien la quiere, transformamos una casa vendible en una cosa que se la puede comprar a un precio que a nosotros nos conviene, pero al vendedor también, porque el vendedor tampoco tenía ninguna oferta mejor que la nuestra y la aceptó porque de alguna manera le sirve. Y a veces también, bueno, hay problemas legales, que yo tampoco hago flipping de ir atrás con algunos problemas legales, o sucesiones, herencias, o algún tipo otro de dificultad en los papeles, pero es otra manera de resolver problemas y de también procurar ganar más dinero. Te quería preguntar, sí, dime. Yo en eso sí me meto mucho. También porque uno debe volverse fuerte en esos temas legales. A mí los remates no me gustan y te explico especialmente a mí por qué no me gustan. Por la incertidumbre del tiempo.
es porque yo no sé si me lo van a adjudicar o no, y dos, en qué tiempo me van a hacer a mí la entrega material del bien. Entonces, esa incertidumbre no me funciona porque mi negocio acá es de rotación de inventario. Entonces, yo compro, remodelo y vendo, tiene que ser rápido. Sin embargo, en sucesiones o en embargos o en ese tipo de cosas, sí me puedo pues sí me meto siempre y cuando uno, la sucesión la pueda manejar yo. Nosotros tenemos pues ya unos equipos de abogados a los que contratamos especialmente para sucesiones y sabemos que en 2 meses esa sucesión sale, siempre y cuando todos los herederos estén de acuerdo, bueno, siempre y cuando cumpla pues como una serie de requisitos. Entonces en eso sí me meto, sí la podemos llevar adelante nosotros. Y en los embargos también, siempre y cuando también manejemos nosotros como todo ese tema del levantamiento del embargo, la negociación con el acreedor y toda la deuda. Entonces hay que tomar ese tipo de negocios, en el caso nuestro, con pinzas para hacerlo de la forma correcta. No es meterse en todos porque ahí en esos hay una gran posibilidad también de cometer errores, sino de hacerlos bien. Entonces, pues yo no los descartaría del todo. Ahí hay una gran forma de agregar valor, como tú lo mencionas, y es porque no es transformar necesariamente estéticamente la casa, pero es transformar la situación jurídica del inmueble, que eso también espanta a muchos compradores. Entonces ahí también hay una gran oportunidad, siempre y cuando uno se haga acompañar de los expertos adecuados. Es que yo creo que tal cual me encantan los ejemplos que acabas de poner y me gustaría que pensemos un segundito en ir al otro extremo. La casa está en perfecto estado, la casa está en perfecto estado de papeles, la casa está al valor de mercado y uno invierte en esa casa o uno la compra esa casa. Si uno la compra para vivir, perfecto, porque uno lo quiere vivir en una casa linda, pero si uno la compra como negocio, es probable que el negocio ya lo haya hecho otro. Claro. Porque uno ya está comprando una casa que está en perfecto estado, la está comprando a full price, a precio tope del dólar. Ahora, si nos vamos para atrás, la casa está fea, está inhabitable, necesita reparaciones porque no se puede vivir como está. Vamos un paso más para atrás, la casa tiene problemas porque los que vivían ahí tienen un embargo y no lo pueden levantar y no tienen dinero. Bueno, cuanto más atrás te vas, más problemas resolves y más dinero ganás, si lo sabes gestionar. Ahora, si no querés resolver ningún problema, compra una casa hermosa, full price, un departamento a estrenar, al negocio ya lo hizo otro. ¿Ah? Y acá lo que se trata es de que nosotros somos no coleccionistas de inmuebles, sino personas que nos dedicamos al negocio y a rotar el inventario. Me encantó eso y no quiero dejarlo pasar, porque me parece que el negocio del flipping es un negocio de rotación del inventario. La velocidad del flipping es parte de la gestión indispensable. Y yo digo que el negocio es que la rueda ruede, porque si deja de rodar, si uno le pone un freno de mano, no, pidamos más, vendamos más caro y nos demoramos 6 meses, un año en venderla porque queremos venderla, listo, le hemos puesto un freno de mano a la rotación del inventario y dejó de ser negocio. El negocio es que tenga, es manejar el ciclo y ese es un gran desafío que tenemos quienes nos dedicamos al flipping. Incluso un sesgo que tenemos a veces con los inversores con los que trabajamos es que el inversor nos dice, no, es que está hermosa la casa, la vendamos más cara son maneras de, nadie quiere dejar plata en la mesa, pero tampoco ponerle un freno de mano a la rotación, a que la rueda ruede, porque si no el negocio deja de funcionar, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, este negocio es de ganancias de capital, entonces en la medida en que usted pueda coger esas ganancias y después volverlas a invertir y volverlas a invertir y volverlas a invertir, es como una bola de nieve que va creciendo, pero si usted, sí puede tener unas muy buenas ganancias, pero se demora más en el tiempo, finalmente ese crecimiento de la bola de nieve se detiene. Perfecto. Felipe, ¿has hecho flipping en Estados Unidos también? No, nosotros como tal no, nuestros estudiantes sí han hecho varios flipping en Estados Unidos, sobre todo como en Florida, en esa zona de Correcto. Florida, pero nosotros como tal no, nos gusta ¿Cómo? como tener la supervisión de nuestras inversiones aquí cerquita. Perfecto. Manejar, conocer perfectamente el mercado. Yo te preguntaba esto porque al comienzo en tu presentación dijiste, este era un negocio que lo veíamos por la tele en Estados Unidos y no sabíamos
si se podía hacer en Latinoamérica o en Colombia. Lo mismo pasa en casi todos los países de Latinoamérica. Es como que hay toda una gran industria del flipping desarrollada en Estados Unidos. Yo sí he hecho flipping y hago flipping en Florida, en Estados Unidos, y, eh, y hay como una gran industria de gente que te presta dinero, de gente que te provee oportunidades, que se dedica a buscar oportunidades para todos los que hacemos flipping. Hay empresas de compañías de título, tipo escribanías, que todos manejan muy bien. El 7% de las operaciones que se hacen en Estados Unidos son de casas flipeadas, es decir, que han sido compradas para ser remodeladas y vendidas. Sin embargo, en Latinoamérica es como un mercado que está como mucho más retrasado. ¿A qué crees vos que se debe que esta pregunta, ¿será posible hacer flipping en Colombia que te hiciste hace muchos años? Yo creo que es falta de más libros como el tuyo y más programas como el tuyo y como el nuestro, donde podamos transmitir el conocimiento, porque muchas personas creen que tienen que ser ingenieros o que tienen que ser arquitectos para desarrollar este negocio. Y los ingenieros y los arquitectos sí juegan un rol clave, pero también los abogados y también los contadores y también los tributaristas. Entonces, no es necesario que tú seas ingeniero o que tú seas arquitecto. ¿Qué es lo importante? Que seas un buen gestor de negocios y que contrates a esos aliados especiales para cada una de las actividades necesarias, y que te eduques, obviamente, para poder hacerlo de la forma correcta. Entonces yo creo que es falta de conocimiento, básicamente lo que ha frenado el crecimiento del negocio. Me gusta mucho porque es verdad. eh, Justamente por eso también he escrito el libro, porque yo los libros que leí sobre flipping están en inglés. eh, y la mayoría de los podcasts de flipping están en inglés. Ujú. Entonces creo que hay muy poca información y en ese sentido creo que estamos contribuyendo al desarrollo de esta industria del flipping en Latinoamérica y que lo estamos haciendo, y creo que además que el flipping es una actividad sustentable y una actividad necesaria y una actividad ecológica, porque cuando uno flipea una casa en un barrio, y esa casa que era la casa capaz que la más fea del barrio, la deteriorada, era como un agujero negro que lo tiraba atrás y uno la deja linda, bonita de nuevo, todo el barrio mejora. Va una nueva familia a vivir ahí, con nuevas energías, y lo mismo pasa cuando uno está trabajando en un edificio. Es como que uno no solo mejora una casa y hace negocio, sino hay una familia nueva que va a ir a vivir a ese lugar y por supuesto no hace falta volver a construir desde cero. Es rescatar todo aquello que ya estaba cayendo en un deterioro y podía morir esa casa y nosotros la volvemos a la vida, ¿no? Y hay un tema que muchas personas pasan por alto y es que, por lo menos en el caso nuestro, que intervenimos casas en barrios marginales de cierta forma o en niveles de ingreso bajo o medio bajo, el darle la oportunidad a una casa es evitar el desplazamiento de una familia. Y es que, según, pues, como te digo, yo soy economista, entonces, según varios estudios económicos de la pobreza, hay como una concepción de la pobreza que es pobreza por ingresos, pero no siempre las familias suplen todas sus necesidades a partir de los ingresos. Cuando uno tiene una familia que tiene una serie de necesidades de educación, de cuidar a los niños, de entretenimiento, de salud, muchas veces esas familias en esos niveles de ingresos socioeconómicos más bajitos suplen todas esas necesidades con su entorno social. Entonces, si yo tengo un barrio que ya es un barrio consolidado, donde encontramos estas propiedades para flipping, son barrios antiguos generalmente. Entonces, si hay una familia nueva en ese barrio que no encuentra una vivienda y se tiene que ir a un barrio nuevo, eso obliga a esa familia a que, si quería salir a divertirse, ya no va a poder dejar sus hijos con la abuelita o con el vecino o con los primos que generalmente vivían en el barrio. Ya no va a poder seguir yendo a los partidos de fútbol con sus amigos del barrio porque se tuvo que ir a un barrio nuevo y ya le queda difícil desplazarse. Muchas veces la necesidad de diversión y entretenimiento, que es una necesidad básica de los seres humanos, la suplía con su entorno social. Entonces, cuando yo
limito la disponibilidad de vivienda en los barrios consolidados, obligo a esas familias a desplazarse y a crear una vida en un barrio nuevo que se les va a demorar tiempo en construir. Y al remodelar esas casas, habilito nuevamente propiedades para que esas familias puedan permanecer en su entorno social y mejoro la calidad de vida de las personas. Entonces, no es solamente un tema financiero, sino que es un tema también de responsabilidad social, de los que podemos, obviamente, no haciéndolo a título gratuito porque nosotros ganamos dinero con los proyectos, pero ganan todos, gana la comunidad, ganan los vecinos de esas casas, como tú lo dices, porque quitamos una casa fea y traemos como nueva vida al barrio, y ganan esas familias que ya no se van a tener que desplazar para otros sectores, sino que se van a poder quedar en el barrio donde crecieron. Bien, definitivamente. Y volviendo al tema de los requisitos que no son para ser una persona que se dedica al flipping. No es un requisito ser arquitecto, ingeniero, no es un requisito ser corredor inmobiliario. Son ventajas competitivas, o abogados, son ventajas competitivas con lo cual uno se acerca al negocio. Pero ¿cuáles crees vos que sí son los requisitos? Vos has dicho ser una persona de negocios, como entender y verlo al negocio. Y yo creo, te voy a comentar y después te dejo la pregunta. Creo que las personas que se forman en flipping tienen una externalidad también positiva, que es que no solo se terminan formando en flipping, sino adquiriendo un mindset de negocios. Porque cuando uno es una persona de negocios, empieza a despertar y a ver oportunidades donde antes no las veía. Y eso sucede en el tema inmobiliario para el flipping, pero muchas personas es como que despiertan ese mindset, esa forma de pensar y de ver negocios, de ver oportunidades, y empiezan también a encontrar oportunidades en otros lados, porque se han transformado no solo en personas de negocio del flipping, sino en personas de negocios. Y esa no es un mindset que desarrollemos tanto en Latinoamérica. Y yo creo que el principal mindset, hay muchas cosas que hace al mindset de una persona que se dedica al flipping, pero es la obsesión por darle rentabilidad a los inversores. Que si uno comparte, el inversor apuesta con un riesgo al negocio nuestro, a una parte de la rentabilidad, es obsesionarnos con hacerle ganar dinero, porque un inversor es un tesoro que tenemos, el principal capital que tenemos, y un inversor contento, al cual le hemos hecho ganar dinero, una vez que terminemos el flipping nos dice, ok, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es el siguiente y cómo seguimos? Entonces, el principal mindset es obsesionarse de verdad en que nuestros inversores ganen dinero con nosotros. ¿Vos cuáles crees que son aquellas cosas que son indispensables para dedicarse a este mundo del flipping? Yo creo que la primera es que uno sea obsesionado con invertir en uno mismo. Es decir, tiene que educarse primero, porque ya hemos hablado aquí muchas veces que las formas para perder dinero en este negocio son muchísimas. Así usted sea arquitecto, así usted sea ingeniero, así usted sea un realtor, de ahí para allá le faltan muchísimos conocimientos. Entonces, el primer activo es educarse. Entonces, usted tiene que invertir en usted mismo para educarse, para poder coger, por lo menos tener una noción básica del resto de los conocimientos. Lo segundo es que es requisito no ser gallina, no ser miedoso, no sé cómo lo digan allá en Argentina, pero uno tiene que estar consciente que este negocio va a cometer errores y es normal, y nosotros seguimos cometiendo errores, pero en la medida en que usted vaya desarrollando más proyectos, cada vez los errores serán menos costosos. La ventaja del negocio es que usted comete errores, pero casi que aún así nunca pierde dinero. Pues yo no he tenido, aparte de ese único proyecto que te digo que perdí 250, $300, nunca jamás he perdido dinero. Ah, sí, hay unos que gano más, hay otros que gano menos, pero es un negocio muy rentable. Sin embargo, usted debe estar consciente que va a cometer errores, y si usted es muy miedoso y le da miedo, digamos, que dar esos pasos, pues no va a tomar acción y no va a desarrollar los proyectos. O si es miedoso, hágase acompañar de alguien como Virgilio, como nosotros o como muchos otros que acompañan a las personas a, a llevar ese camino, porque ya lo hemos padecido desde hace años. Yo creo que el miedo tiene dos aristas. Una es si es una persona que tiene
total aversión al riesgo y se paraliza y hace una parálisis por análisis y nunca acciona y no va a poder hacer flipping, porque a veces en flipping tomamos riesgos controlados. Pero el miedo tiene otra arista, que es decir, qué bueno que tenés miedo, porque el miedo es un indicador de todas las cosas que tu organismo te está diciendo, todo esto no lo sé, todos estos riesgos no los puedo tomar porque estoy... entonces el miedo a veces es un buen consejero, porque nos dice, ok, el miedo puede llevar a que una persona aprenda más antes de tomar, de arriesgarse como un kamikaze, tratando de que las cosas le vayan bien porque tiene ganas de que le vaya bien solamente, ¿no? Entonces, el miedo a veces paraliza, pero a veces funciona como una alerta de que uno tiene que capacitarse más o formarse más, porque si no, hay cosas que uno no las está manejando. Y Felipe, hemos dicho varias veces que el negocio más importante se lo hace al momento de comprar y que si uno no compra bien es difícil después remontarlo al negocio. ¿Cómo, cómo se consiguen oportunidades? ¿Las buscas en internet? ¿Hay otras formas que tengas vos o que le enseñes a tus alumnos para encontrar oportunidades en línea o off-market? Pues yo lo que les sugiero es que siempre busquen en línea antes de irse como locos a la calle. Entonces, buscas en línea, analizas bien el valor del metro cuadrado del sector, entiendes bien el sector y ya después sí te vas a campo. Entonces, con 2 o 3 citas que hayas acordado en línea, aprovechas y sacas todo el día o sacas mediodía y recorres el barrio. Caminar los barrios es una de las formas más eficientes de encontrar ese tipo de propiedades porque los vecinos le cuentan a uno, vea, este no tiene letrero pero también lo están vendiendo, o ves casas abandonadas y puedes dejar alguna anotación o preguntarles si de pronto están interesados en un negocio. Entonces yo creo que caminar la calle es muy importante, pero no irse desde cero, sino ya ir con unas citas cuadradas o arregladas para que no pierdas el día. Vas, visitas esas propiedades y después si sigues recorriendo el barrio. Perfecto, sí, yo creo que ambas cosas, el online te da la big picture, la mirada global sobre los precios del mercado, el volumen, definir el territorio donde uno va a trabajar y hacerse experto, pero no se puede sin después caminarlo, conocerlo. Y uno tiene que elegir también un barrio o una ciudad que uno conozca, porque es una manera también de bajar los riesgos del negocio, porque uno conoce que esta cuadra no es la misma que la siguiente. Claro. Entonces todas esas cuestiones son como tremendamente importantes. Felipe, ¿has usado inteligencia artificial en algo vinculado al tema del flipping? Sí, nosotros sí utilizamos mucho, sobre todo en temas de costos, de presupuestos. Nos ayuda mucho a hacer los análisis de precios unitarios de materiales pues, o de instalaciones que de pronto no hemos manejado. Entonces, ChatGPT lo vamos cuadrando y él nos va como dando el análisis de costos, de cantidades de obra. Como le repito, no soy ingeniero o arquitecto, entonces muchas veces la dosificación de un material no la conozco muy bien, entonces sé cuántos, pues, o estructuro bien el prompt para que me diga, listo, entonces cuántos metros cúbicos de concreto va a necesitar específicamente para este tipo de trabajo y me lo saca. Y adicionalmente en el momento de la venta también lo utilizamos bastante para crear unos buenos títulos, unas buenas descripciones, para mejorar algo de las fotografías, para hacer algo de temas de renderización. Lo utilizamos como en esas dos etapas. Y para entender un poco mejor pues como el público objetivo específicamente de donde vamos a hacer la inversión. Yo creo que la inteligencia artificial ha venido como a revolucionar totalmente el mundo en el que estamos. Me encanta los puntos en los que vos me decís que la estás usando. Yo en lo particular la utilizo muy mucho y en mi libro, Compra, Remodela, Vende, Gana, lo muestro de nuevo para los que nos ven por YouTube, comprarremodelavendegana.com, lo pueden encargar por ahí. En mi libro tengo una segunda parte del libro que se llama 50 prompts de inteligencia artificial, donde hablo desde para determinar el mercado en el cual puedo actuar
hasta cómo escalar el negocio. Después, todos los prompts para cada etapa del negocio, creo que hoy la inteligencia artificial es un poderoso aliado. En el ejemplo mismo que vos dijiste de la inteligencia artificial, dijiste hablaste mucho como de ingeniería me da la sensación de ampliaciones o de remodelaciones en las paredes o en la estructura de la propiedad. Eh, ¿Vos solés trabajar con lo que hay o también has trabajado mucho con ampliaciones para ampliar los metros cuadrados vendibles? En ambas. Inclusive, como te dije, al principio a nuestros estudiantes nosotros les recomendamos que comiencen con proyectos mucho más sencillos, pero en la medida que va avanzando su experiencia, también va avanzando el nivel de complejidad de los proyectos. Lo mismo hemos hecho nosotros hasta el punto en que ahora ya estamos construyendo edificaciones, estamos terminando un hotel de más de 1.600 metros cuadrados, entonces ya van siendo proyectos más grandes. Y en muchos casos, cuando por ejemplo, alguno de nuestros estudiantes necesita demoler un muro. Si yo quisiera demoler, por ejemplo, esta pared que hay aquí atrás, primero tengo que revisar cómo es el sistema estructural de este edificio. Si es un sistema porticado con columnas y con vigas, o si por el contrario son muros estructurales. En muchos casos, cuando yo voy a demoler este muro, debo hacer un reforzamiento, por lo menos debo hacer una viga que sostenga parte de la losa del piso superior. Y para ese tipo de actividades, en muchas oportunidades se requiere pues un diseño estructural, por un lado, pero para yo poder hacer el presupuesto de obra antes de entrar a contratar el ingeniero estructural, antes de comprar inclusive el inmueble, yo hago un presupuesto de cuánto me costarán esas intervenciones. Parte de ese presupuesto, yo a través de un prompt le pido a ChatGPT que me calcule cuánto podría estar costando este reforzamiento estructural de acá. Entonces yo le digo, vea, los pisos que hay o la carga que tendrá esa viga será de tantos kilogramos o tantas toneladas. Calcúleme más o menos cuánto me podría costar. Ojo, por favor, aquí eh, quiero que quede una alerta grande. No les estoy sugiriendo que reemplacen a los ingenieros civiles, a los expertos en estructuras por ChatGPT. No, lo que estoy diciendo es para el presupuesto, antes de comprar la casa, para que ustedes estimen si les va a costar mucho dinero o no. Pueden utilizar ChatGPT. Eso sí, cuando vayan a hacer físicamente la demolición, primero cerciórense que sí la puedan hacer, en caso de que ustedes no sean profesionales en la materia. Y dos, contraten al ingeniero civil que les ayude a hacer el cálculo real y que les ayude en el proceso constructivo para ese tipo de demoliciones. Entonces, sí lo Por utilizo supuesto. en ese tipo de intervenciones. Por supuesto, ChatGPT hoy forma parte del equipo, junto con los ingenieros, los abogados, etcétera. Es un miembro más del equipo que es muy valioso, pero que no reemplaza a los otros jugadores claves que tenemos. Porque hacer flipping, indefectiblemente, hay que ser un buen jugador de equipo y saber trabajar con otras personas que las necesitamos y que son especialistas en lo suyo. No se puede querer ser especialista en todo porque vamos a fallar. Felipe, ha sido un encanto poder charlar con vos. Estoy seguro que para todos los que nos han escuchado también. Me gustaría darte la posibilidad del cierre, ya sea que quieras dar un consejo a personas que quieran dedicarse a este negocio o que lo cierres como vos quieras a este episodio. Bueno, no, más que todo invitarlos a que dejen de lado el miedo que hablábamos ahora, esos miedos que nos evitan como tomar acción. Aquí, sin lugar a dudas, van a cometer errores, se van a equivocar digamos que en el proceso, así que pierdan el miedo, que esos errores los irán fortaleciendo cada vez para ir desarrollando mejores proyectos. Inviertan desde jóvenes, no esperen a ya haber tenido toda la vida solucionada para empezar a desarrollar proyectos. Yo empecé desde los 25 años aproximadamente. Hoy en día ya tenemos un patrimonio importante en la familia que nos permitiría inclusive pues, ya estar viviendo tranquilos de las inversiones. Sin embargo, nos gusta mucho trabajar. Somos aquí uribistas, aquí haciendo mención a nuestro expresidente que nos gusta trabajar, trabajar y trabajar. Así que trabajen juiciosos, trabajen duro, que en el futuro todas estas inversiones y todo ese riesgo que tomaron
cuando lo podían hacer, les rendirá muchos frutos. Y edúquense, ya consigan el libro de Virgilio, únanse a la comunidad de Virgilio, bienvenidos también en nuestra comunidad, nos encuentran como CF Rojas en YouTube, ya esta semana logramos los 100,000 suscriptores, así que estamos aquí en celebración y bueno, bienvenidos por aquí para enseñarles gratuitamente también muchos conocimientos. Perfecto. ¿En YouTube, en algún otro lado te pueden encontrar, Felipe? También estamos en Instagram, nos pueden encontrar como @cdecamila.ffelipe.rojas. Ahí también estamos. La comunidad nuestra realmente es más fuerte en YouTube porque nosotros creamos unos videos largos donde mostramos toda la transformación de la casa, desde la compra hasta la venta y todos los errores que cometimos en la mitad. Hablamos de lo bueno, de la plata, de cuánto se ganó el inversionista y nuestro estudiante en el proceso, pero también de los errores, que es importante que no todo es bonito y uno aprende más de los errores que de los éxitos en muchos casos. Sin duda. Bueno, síganlo a Felipe, que da contenido de muchísimo, muchísimo valor en YouTube sobre todo. Bueno, gracias Felipe, comunidad, a todos ustedes. Nos vemos en el próximo Flip. Chau, chau. Chao, chao. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.